buenas, queridos amigos de Ventana Evangélica, que el Señor os bendiga. Bueno, en esta ocasión, créanme que traigo un testimonio maravilloso, un testimonio que ha bendecido mi vida, ¿no? Ha bendecido evidentemente mi vida, ¿no? Y vamos a hablar de una persona que ha sido tocada por el Señor, una vida cambiada, transformada, para la gloria y honra de nuestro Señor, y que también evidentemente ha querido pues transmitir esa vivencia en este libro que, como estáis viendo, se llama Inexplicable. ¿Y de quién estamos hablando? Estamos hablando de Carlos Catari. Sí. Carlos, bienvenido. Gracias, pastor, gracias. Gracias por la oportunidad. Dios te bendiga antes que nada. Amén. Y gracias a ti por este tiempo y el poder comentar un poco tu testimonio. Permíteme que lea unas líneas, ¿no?, que he podido coger de tu página, ¿no? Y bueno, estamos hablando, quiero que estéis un poquito atentos, de la descripción de Carlos Catari, de un hombre en el cual tenía una vida antigua de un es homosexual, es adicto a la pornografía, es adicto al sexo, es promiscuo, es codependiente, es depresivo, es deseoso del suicidio y que ahora es un adicto a Jesucristo. Así lo vivió y así lo cuenta. Escribió un libro para ayudarte a renovar tu mente, porque eso es lo que le ha dado continuidad a su testimonio, el haber renovado su mente por medio de la palabra que se llama Inexplicable. Algo maravilloso, ¿no, Carlos? Amén, amén, amén. Y es exactamente tal cual como lo explico allí. Fui adicto a la pornografía homosexual, fui adicto al sexo homosexual, fui adicto a los encuentros con hombres, fui suicida, depresivo, viví una vida muy vacía, buscando el amor, buscando el cariño, buscando reconocimiento, buscando todo lo que yo sabía que necesitaba, pero que no sabía que lo iba a encontrar en Jesús. Qué bueno. ¿Desde qué edad y qué tiempo has estado practicando la...? ¿O cómo comenzó esto? Exacto, ¿cómo comenzó, mejor dicho? La realidad es que fui expuesto desde los 5 años al abuso sexual. Yo entiendo, mucha gente dice que una cosa no tiene que ver con otra, que la orientación sexual no tiene que ver con el abuso, pero yo no estoy hablando por los demás, yo hablo por mí. Yo sé que desde los 5 años hasta los 12 fui abusado de forma continua, de forma agradable. Y esto es algo muy importante. El abuso no siempre es agresivo. El abuso puede ser por medio de juegos, por medio de persuasión, por medio de manipulación. Y por lo tanto terminé agradándome en lo que me estaban haciendo. Esto hizo que a los ya 12 años ya yo estaba adicto completamente a los encuentros sexuales con hombres. Luego de eso, ya a los 15 ya me estaba prostituyendo. Ya a los 16 ya yo estaba en la comunidad LGBT, disfrutando de sentirme aceptado, de sentirme recibido. Eso era realmente una comunidad que me recibió y que supo hacerme sentir como parte de la familia, porque yo me sentía rechazado hasta ese momento. Entonces empezó desde muy temprano. Vaya, ahí queda, ¿eh? Se dice muy rápido todo eso, se dice rápido, ¿no? La verdad que, bueno, en este libro créeme, ¿no?, que me encanta, ¿no? Me encanta el título de Inexplicable, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió este título? La verdad es que cuando yo me enfoqué en todos los años que me enfoqué en cambiar, ¿por qué razón yo quería cambiar? Empezando por ahí. Yo era homosexual, pero no quería serlo. Yo considero que todos tenemos la libertad de ser lo que queramos ser, sobre todo en este mundo de hoy en día. Yo no quería ser gay, yo lo era, pero no lo quería ser. Yo considero la libertad la tienen todos, yo no lo quería hacer y esa era mi libertad. Y todo el tiempo que yo me enfoqué en cambiar, realmente no me dio ningún resultado. Todo esto siendo ateo, yo traté de cambiar siendo ateo, luego traté de cambiar estando en la iglesia, luego hice terapias de cambio, luego fui al psicólogo, luego pedí oración, luego le pedí a Dios y nunca en mis propias fuerzas pude cambiar. Sin embargo, fue cuando tuve encuentro con Jesús que comprendí que el cambio se había convertido en mi ídolo. Allí entonces yo le rendí a Dios el deseo de cambiar solamente para seguirlo. Cuando hice eso, de forma inexplicable, Él comenzó a hacer transformaciones en mi vida que yo hoy día no tengo ni siquiera hubiese podido imaginar, pero ocurrió cuando se trataba de Él y ya no se trataba de mí. Una vez habiendo experimentado esto, yo dije, yo quiero compartirlo. De hecho, el Señor me dijo, ve y comparte con todos lo que yo hice por ti. Qué bueno. De allí aparece el deseo del libro, de allí aparece el deseo de hacer videos, porque quise
ayudar a otros que estuvieran en la misma posición. Jamás pensé que iban a ser tantas personas, pero por lo menos 12.000 personas me han inscrito pidiéndome ayuda, encontrándose en la misma situación en la que yo estaba, luchando con una homosexualidad indeseada, sin saber qué hacer, tratando de su fuerza sin poder lograrlo, queriendo aceptarse sin poder lograrlo tampoco por causa de lo que creen, pero luchando y luchando y luchando. Y el libro realmente es para dejar de luchar, es para descansar en lo que Él ya hizo por nosotros. Qué bueno, qué bueno. Gloria a Dios. Aprovecho para decir, ¿no?, que, bueno, aquellas personas que quieran ver, hablando de vídeos, ¿no? Sí. Tus vídeos, poniendo Carlos Catarí, ex homosexual, Catarí. en YouTube lo consigue, sino Carlos Catarí Carlos en Instagram, y el libro se consigue en Amazon. Exacto, ¿no? Hay más de 200, cerca de 200 vídeos, ¿no? En Sí, tu página, hay bastante, ¿no? Permíteme que lea la contraportada de tu libro, porque adelante. me parece también genial, ¿no? Amén. Lo que está escrito, ¿no? Dice, habiendo experimentado adicción a la pornografía gay por más de 20 años y habiendo tenido relaciones sexuales con más de 600 hombres a lo largo de su vida, Carlos Catarí se consideraba completamente homosexual, pero un homosexual infeliz, porque a pesar de ser atraído sexual y emocionalmente por personas del mismo sexo, esta atracción era indeseada. Luchó con toda su fuerza durante años para cambiar esa atracción hacia el mismo sexo, porque se confesaba cristiano y pensaba equivocadamente que eso era lo que Dios esperaba de él, que cambiara para serle agradable, hasta que un día Dios le mostró que a él no le interesaba su cambio, lo que quería era su corazón. Fue así como ocurrió lo inexplicable, y en este libro Carlos Catarí nos enseña cómo, al entregar verdaderamente el corazón a Jesús, sin esperar nada a cambio, enfocándose solo en conocerle y renovando la mente por medio de su palabra y de su espíritu, pudo experimentar la más profunda, gloriosa transformación, pero ya no en su fuerza, sino en la fe en Dios. Algo maravilloso, ¿no? Amén. Yo creo que unas palabras con una profundidad impresionante. Y antes lo que tú comentabas, ¿no? Lo que estabas comentando, ¿no? El deseo que había en ti, o la equivocación, que creías que Dios quería que yo cambiara. Que cambiara. Pero no era solamente yo. Sí, antes de ser cristiano, yo deseaba cambiar. Era mi decisión. Después de ser cristiano, cuando entro a la iglesia, entonces conozco lo que la Biblia dice acerca de la homosexualidad, entiendo que Dios es todopoderoso, entonces empiezo a pedirle que me cambie. Al mismo tiempo, empiezo a pedir ayuda a los pastores. Los pastores me dicen, tú deberías alinearte a la palabra, honrar lo que la palabra dice respecto a este tema, entonces deberías obedecer a Dios. Y yo, por mucho tratar de esforzarme, no lo lograba. Y parecía que el deseo de cambiar era algo honorable como cristiano. Entonces yo pensé mucho tiempo que lo que Dios quería era que yo cambiara, hasta que comprendí que era imposible. Dios nunca me estaba pidiendo que yo cambiara, porque en mis fuerzas no lo iba a lograr nunca. Lo que Dios me estaba pidiendo era entregarle el corazón. Por eso yo le digo a la gente, yo no creo en el cambio. Yo no pude cambiar. Yo lo que pude hacer fue, como cristiano, morirme y nacer de nuevo. Y allí está todo, en ese nuevo nacimiento. Ahí está la verdad. Me imagino, Carlos, que después de la vida que has tenido, desde la infancia, actualmente te sentirás una persona, pues, afortunada. Amén. Mi verdadera fortuna es el hecho de haber un día conocido el amor de Dios por mí en la magnitud que ese amor es. Porque yo pensaba que Dios me amaba pero como de lejito, no con mucho cariño. Hasta que entendí que Él estaba exageradamente deseoso de mí. Que Él deseaba mi corazón, mi alma, mi mente, mi cuerpo, todo de mí le era importante. Cuando comprendí la magnitud de su amor por mí, entonces me rendí. Y mientras más avanzaba en conocerlo, más Él me demostraba su deseo de estar conmigo, y más entonces yo me rendía y le rendía todas las áreas de mi mente, todas las áreas de mi pensamiento, absolutamente todo. Y ahí Él fue conquistando y conquistando y renovando, hasta llevar todo a un diseño o a una forma que entiendo era la que Él había establecido desde antes de haberme creado. En tu testimonio he podido escuchar, ¿no?, que hubo unas frases de tu mamá que impactaron tu vida, ¿no? ¿Nos puede hablar un poco de ello? De hecho, cuando a los 16 años yo decido hablar con mi familia, informarles que lo que había pasado con los niños, lo que había pasado conmigo de niño, yo se lo informo para que no ocurra con los niños de la familia, para que ellos no sean abusados, para protegerlos, pero al mismo tiempo aprovecho de anunciarles que soy homosexual. Allí mi mamá, en mucho dolor por no haberse dado cuenta del abuso, y como lo digo, como fue manipulado, como fue fue muy agradable el abuso, ellos no pudieron ver que yo estaba viviendo algo.
Cuando ella se da cuenta de esto, de que no se pudo dar cuenta, no pudo ver el abuso, ella me dice algo. Ella me dice, Carlos, ¿y qué tal si nunca hubiese sido abusado sexualmente en la infancia? Es que serías homosexual. Yo nunca me había hecho la pregunta, nunca. Yo dije, wow, yo pensé que había nacido así. Pero es verdad, tal vez el haber sido expuesto a tanto placer desde la infancia me ha llevado a tener este deseo descontrolado por hombres. Probablemente, tal vez eso me afectó. Y allí dije yo, ¿y qué tal si esto es así? ¿Qué tal si el abuso me llevó a sentir esta atracción que yo tengo? No tenía la respuesta, pero aceptaba muy bien la pregunta. Yo aceptaba hacerme la pregunta. Sí. Y luego una psicóloga me dijo, Carlos, sería interesante que tu vida no fuese el resultado de lo que alguien hizo en tu pasado, sino que sea el resultado de tu decisión. Y allí yo dije, entonces quiero cambiar. Porque yo me dije, si yo acepto que soy homosexual, es como si estuviera aceptando lo que me impusieron en la infancia. Vale. Y no quiero. Entonces, esa es mi libertad, y entiendo que es la libertad que todos tenemos de decidir un camino diferente. Hubo también algo que también influyó en tu vida, ¿no? Para dejar esa vida, ¿no? Y fue una película que viste, ¿no? Realmente, la película llegó en un punto donde yo estaba ya enfocado en cambiar, pero no tenía ningún resultado. Y cuando veo la película, esta película impactó mi vida no por el tema del cambio, ni por el tema sexual, sino porque yo era un ignorante, yo no sabía nada acerca de Jesús, yo era católico no practicante. Cuando fui al cine a ver esta película, la película es La Pasión de Cristo. Para mí La Pasión de Cristo se trataba de que Jesús era un apasionado por sus mujeres y era una película romántica de Jesús con sus mujeres. Así la entendía yo. Sí, sí. Pero hoy día entiendo que es la pasión de Jesús por su esposa, por su iglesia, pero no entendía nada. Y de hecho la persona que me vendió los tickets me preguntó si nosotros éramos cristianos. Y yo le dije, ¿qué es eso? Yo no sabía ni que era un cristiano. Y la muchacha que estaba conmigo le dijo, no, somos católicos. Y yo dije, sí, somos católicos. O sea, yo no sabía nada. Pero lo que a mí me impactó de esa película fue ver que él había dado su vida por mí. Y eso nadie me lo explicó. Ahí lo entendí. Él dio su vida por mí. Poco tenía que ver el tema sexual. Yo ahí comprendí que él había entregado su vida por la mía y que él lo había hecho para darme una nueva oportunidad. Me llama la atención, ¿no? Que bueno, luego terminaste en una iglesia cristiana y aceptaste al Señor como Salvador, pero también he podido escuchar en tu testimonio, ¿no? Que durante largo tiempo, ¿no? 11 años, aún estando en la iglesia, tu vida nada cambió, escuchando palabras y escuchando sermones, pero nada cambió, ¿no? De hecho, curioso. De hecho, los 11 años que estuve en la iglesia, a nivel de pecado, fueron peor que antes de estar en la iglesia cuando era ateo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque entré a una iglesia donde lamentablemente se enfocaron en que yo tenía que hacer las cosas por mi fuerza. Es decir, yo había creído en lo que Jesús había hecho por mí en la cruz, pero no había comprendido lo que Él había hecho por mí en la resurrección. Entonces me dicen, bueno, este fue el sacrificio que Él hizo, a ti te corresponde mantenerte ahora limpio, a ti te corresponde ahora caminar en la verdad, dejar el pecado, dejar la pornografía, dejar los encuentros sexuales, honrar al Señor. Entonces yo empiezo a hacer todo esto en mi fuerza para darme cuenta que no puedo. Y por mucho que intentaba, nada funcionaba. Y parecía, como lo dice la palabra, el poder del pecado está en el mandamiento. Mientras más me enfocaba en querer obedecer, más el pecado se levantaba dentro de mí. Y me daba cuenta de que mi vida no tenía sentido. Allí hubo pensamientos suicidas, allí me convertí en un hipócrita, servía en la iglesia, pero igualito me la pasaba haciendo de las mías, porque no tenía control. No tenía manera de alinear lo que sentía con lo que la palabra decía. Y así pasaron años. Años y años y años, tratando y pensando y orando sin ningún resultado. Y no, peor que eso, el haber comprendido mal tantos versículos bíblicos, por ejemplo, acerca pensaba que la carne, que la naturaleza pecaminosa siempre me iba a llevar a pecar, que yo tenía un aguijón en la carne como el de Pablo, que la concupiscencia me iba a atar siempre al pecado, que no sé cuántas cosas yo pensaba mal acerca de muchos versículos bíblicos. Eso me tenía más atado al pecado que el mismo pecado en sí. De hecho, he llegado a escuchar, ¿no? Creo que fue precisamente, ¿no? Hay una de tus conferencias, ¿no? Y corrígeme si me equivoco, ¿no? Que la mayoría de los textos bíblicos que hablan sobre la homosexualidad no han aportado el deseo de salir de la homosexualidad. Es que eso a mí no me sirvió para nada. Ningún solo versículo donde la Biblia habla sobre la homosexualidad a mí me sirvió para nada. Siempre me decía, pero tú sabes que la homosexualidad es pecado. Ajá, ¿pero qué hago? O sea, la homosexualidad soy yo.
yo veo el mundo por medio de estos son mis lentes. O sea, ¿cómo me dices que Dios ama al homosexual pero no ama la homosexualidad? Si somos lo mismo. ¿Cómo me dices esto? O sea, ¿qué hago? Y me decía, no, pero que la homosexualidad es lo mismo como el fornicario, el adúltero, el ladrón. Yo decía, sí, el fornicario puede dejar de fornicar, el adúltero dejar de adulterar, el ladrón dejar de robar, pero ¿cómo dejo yo de sentir algo que yo no decidí? Era muy complejo, era mi identidad. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy día entiendo que no se trata de que la homosexualidad sea un pecado, se trata de lo que Jesús hizo con el pecado. Se trata de que Él tomó el pecado sobre sí mismo y me lo quitó a mí. Se trata de que Él tomó mi culpabilidad para hacerme inocente. Él tomó todo lo que yo hice para darme su inocencia. Él murió, como lo he dicho, Él murió como culpable para que yo viviera como inocente. Para que yo viviera como si yo nunca hice absolutamente nada de lo que hice, y en aceptar su perdón, y aceptar la transformación de la nueva criatura, de esa resurrección en mi vida, me hubiese dado libertad, pero como no lo sabía, entonces vivía atado en el pecado. Muy interesante. Que estoy aquí escuchándote expectante. Es que la profundidad, exacto, a eso la libertad de la cruz y la resurrección, yo no la había comprendido, y muchísimos de los que me siguen y los que me han escrito tampoco la habían comprendido. Yo comprendí que en la cruz Jesús borró mi pasado, que en la cruz no solo me perdonó y dejó como una lista allí de lo que me había perdonado, Él me perdonó y me dejó como si yo nunca hubiese cometido lo que cometí, y eso lo explico en el libro. Hasta en el término en griego perdón significa perdonado, dejándolos como si nunca lo hubiesen cometido. Entonces, si Él me dejó como si yo nunca lo hubiese cometido, quiere decir que para tales efectos yo nunca fui adicto a la pornografía, yo nunca me acosté con nadie, yo no fui lujurioso, yo no fui un pecado, yo no fui nada. Y segundo, cuando entiendo que en la resurrección Él me da una nueva naturaleza, y que esa es la naturaleza del Padre, según 1 Juan 3:9, que tengo la simiente de Dios en mí, que tengo su genética, entonces comprendí que Dios es como si me estuviera diciendo, te perdoné y te dejé como si nunca hubieses hecho nada, y te hice de nuevo con una naturaleza que no te permite ir atrás a cometer lo que alguna vez cometiste. Eres libre. Allí entiendo la magnitud de su salvación, allí entiendo la magnitud de las buenas nuevas. Es una buena nueva, no es una buena instrucción, es una buena noticia de lo que Él ya hizo por mí. Él me borró mi pasado y me dio una nueva naturaleza que no me permite ir a cometer lo que alguna vez hice en el pasado. Comprender esos dos puntos fue mi libertad y mi continuidad, y eso lo explico. Esos son 2 puntos de un montón que explico en el libro, pero eso lo explico con profundidad allí, para la renovación de la mente. Y todo esto viene desde el momento en que tú ya no aceptas solamente al Señor como el Salvador de tu vida, sino como el Señor. Exacto. Eso me ocurrió en una conversación cuando alguien me dijo, Carlos, el problema con muchos cristianos es que tienen a Jesús como su Salvador, pero no como su Señor. Porque todo el tiempo, ¿cómo digo esto? Jesús se le hace Salvador por una oración. Claro. Pero Señor no. Claro. Señor es por obediencia. Exacto. Entonces, eso es lo que pasaba, que Él era el Salvador de mi vida, pero el Señor de mi vida era yo, no era Él, y eso fue lo que Él me mostró. Y cuando me lo mostró, yo me encontraba en el peor estado posible. De hecho, yo me había aceptado gay cristiano, estaba entregado a cualquier cantidad de cosas, y allí, en medio de una herejía y en medio del peor estado en el que yo podía estar, allí Él viene a decirme, te quiero ayudar, pero no me dejas, porque el Señor de tu vida eres tú. Así yo entendí el mensaje. Entonces, días después yo digo, Señor, ¿sabes qué? Se acabó. Si me cambias o no me cambias, ya no me importa nada. De todos modos, eché a perder mi día. Solo quiero seguirte, conviértete en mi Señor. Cuando hago esto, era la primera vez en mi vida que yo rindo este deseo de cambiar. Era la primera vez en mi vida que yo le digo, no me importa ya nada, solo quiero seguirte. Jesús dice 6 veces en los evangelios, el que quiera guardar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí la encontrará. Todo el tiempo que yo estuve enfocado en mi vida, la perdí. Pero cuando puse mi vida a un lado para seguirlo a Él, sin que me importara nada, entonces conseguí mi vida, pero la conseguí a su manera. Y pocos días después de eso, viví una liberación, viví un milagro, empecé el proceso de renovación de la mente, los cambios fueron tan evidentes, pero ocurrieron cuando ya no me interesaba, cuando el objetivo de mi vida era Él. Haz del Señor tu deleite, y Él dará los deseos de tu corazón. Amén. Primera vez que hago de Él mi deleite verdaderamente, entonces Él se ocupa de los deseos de mi corazón. ¿Y fue también ese momento en que hubo una clara convicción de pecado? La convicción de pecado ya yo la tenía hace años, pero no sabía qué hacer. Vale. Me explico, allí lo que hubo fue una convicción de su señorío, porque entendí algo. Jesús es el Salvador de nuestro pasado y de nuestro futuro. Jesús, por causa de su salvación, borró nuestro pasado, y por causa de esa salvación nos da vida eterna en el futuro. Pero es al hacerlo Señor de nuestro presente que nuestra vida es transformada acá en la tierra. Entonces, cuando yo me someto a todo lo que Él dice acerca de mí, cuando yo me someto al hecho de que Él dice que ya Él me perdonó, que Él borró mi pasado, que Él me hizo de nuevo, que me dio su mente, que me dio su espíritu, que soy uno con el Espíritu de Dios, que tengo la mente de Cristo, que estoy sentado en los lugares celestiales, que soy hecho según su justicia y santidad, Efesios 4:24. Cuando yo me apropio de todo lo que Él ya hice
que ya hizo, entonces ahí estoy rendido a su señorío. Ese es su yugo, que es ligero. Cuando yo me rindo a su señorío, poco importa lo que siento, poco importa lo que pienso, poco importa el pasado, poco importa los ataques mentales, poco importa nada. Le di más autoridad a lo que él dice que a lo que yo pueda pensar. Oye, Carlos, cuando tu mamá y tu familia ven este cambio en tu persona, ¿qué dicen? Realmente mi mamá todavía no había tenido su encuentro con el Señor en ese momento. Y aún después de haber tenido yo mi encuentro con Él, no pasaba nada. Fue años después que ella... Oh, wow, hay un punto importante. Años después, ella tuvo su encuentro personal con el Señor en medio de una situación muy difícil, en medio de un diagnóstico de cáncer en el estómago. Estando aislada en el hospital, allí ella tuvo su encuentro con el Señor. Yo la guié por el teléfono, le hicimos llegar una Biblia, el Señor le explicó la gracia hasta por el Antiguo Testamento, una cosa bellísima, una cosa impresionante. Sí, sí. Y pocos meses después, ella se fue con él, pero se fue sabiendo a dónde iba, conociendo al amor de su vida, conociendo a su Dios, conociendo a su Padre, conociendo al Espíritu Santo, y hoy exactamente son 4 años de ese encuentro con ella. Qué bueno, que gloria ella a Dios. se fue con él, exactamente. Qué bueno. Perdón, sí, por sí. cierto, al poco tiempo se llegó mi tía, luego mi primo, luego su esposa, luego mi hermano y mi cuñada. Entonces el amor de Dios ha empezado a conquistar mi familia. Qué bueno, gloria a Dios. Te iba a comentar, se me fue la pregunta, pero permíteme. Sí, le tengo. Lo que quiero decir que muchas veces queremos que Dios cambie y transforme nuestra vida o que cambie nuestra situación de momento, pero lo que el tiempo y el trato de Dios para con tu vida, Dios ha tenido que tratar tu vida. Es un proceso, ¿no? Tú has podido ver en todo este proceso el amor, el trato, la gracia y la misericordia de Dios. Cuando yo tuve mi encuentro, mejor dicho, cuando yo comencé mi proceso, mi deseo de cambiar, que fue inútil, comencé ese proceso, yo tenía 16 años. Cuando tuve mi encuentro con el Señor y mi vida fue transformada, en un segundo habían pasado, ¿cuántos años? Habían pasado 15, 16 años. Entonces fue un segundo, después de 15 años. Pero fue cuando me rendí. Sí. Cuando ya no se trataba de mí, se trataba de Él. Cuando miras a la cruz, ¿qué encuentras en la cruz? Mi valor. Mi valor. Entiendo que antes yo miraba la cruz y yo veía mi pecado y yo había llevado a Jesús a la cruz y así lo veía. Hoy día entiendo que mi vida para Él fue tan valiosa que fue con su vida que Él pagó por la mía. Eso es lo que veo. Cuando veo la cruz veo cuánto yo valgo para Él. Qué bien, qué bueno, gloria a Dios. Carlos, la Biblia para... imagino que la Biblia, ¿qué me puedes decir? ¿Qué es para ti también la Biblia? ¿Cómo fue ese encuentro con la palabra? Hubo un punto, luego de tener ese encuentro con Él, cuando yo me doy cuenta que Él hizo un milagro en mí y todo esto, hubo un punto en el que yo dije, Señor, yo me quiero llenar de tu palabra, pero necesito renunciar a todo lo que conozco acerca de ti. He aprendido muy mal acerca de ti, te quiero conocer de nuevo, pero por favor, revélate como tú eres realmente por medio de tu palabra. Y ahí comencé mi relación íntima, mi matrimonio con la palabra, y comencé a disfrutar de la palabra, pero no en mis propias lógicas, sino Él revelándome, mostrándome, explicándome, y mucho de eso yo lo comparto en el libro, mostrándome quién soy yo, cómo Él me ve, qué es lo que yo valgo para Él, qué significo para Él, mostrándome secretos de su forma de pensar, de su forma, de sus intenciones. La Biblia para mí es Él mismo y es mi verdad. Amén. Es mi verdad, pero es una verdad relacional. Es una verdad que se revela en relación, teniendo esa relación con Él íntima. Podemos decir que en relación en este caso, ¿no? de la palabra, ¿no? Parece ser, ¿no? que hay muchas malas interpretaciones bíblicas. Sí. Que no, de hecho he visto, ¿no? un vídeo, no todos los textos bíblicos, y pones entre comillas, no son hablan bien, digo, por las malas interpretaciones bíblicas. Y la verdad es que no toda la Biblia es las buenas nuevas de Jesús. Sabemos que las buenas nuevas es el perdón de Dios y la reconciliación de Dios con el mundo. Toda la Biblia es para enseñanza y toda la Biblia nos guía. Pero si vamos a leer hoy día el Antiguo Testamento y vamos a leer la palabra, lo leemos desde la posición que tenemos en Cristo Jesús, perdonados y nacidos de nuevo, en paz con el Señor, reconciliados con Él. Y a partir de esa posición, leer toda la palabra. Pero si se lee la palabra desde una óptica errada
o no comprendiendo que Jesús ya murió y resucitó, Exacto. vamos a caer en el error. Sí, porque lo que ocurre también, y te he escuchado también en algunos vídeos tuyos, que hoy en día el cristiano no hay un claro concepto de cuál es su identidad en Cristo, ¿no? Porque creo que antes nos lo comentaban, ¿no? Nuestra identidad en Cristo ha cambiado completamente. Yo creo que también hablas tú de ese aspecto. Con muchísima fuerza hablo de ese tema en el libro. ¿Por qué? Porque yo había pensado que la identidad como cristiano era luchar contra el pecado, luchar contra este mundo, tratar de hacer las cosas correctamente. Eso no es cristianismo, eso es religión. Cuando yo comprendí lo que Él ya había hecho por mí, cuando comprendí que Él me había transformado, que Él me había perdonado, que Él me había hecho agradable delante de sus ojos, que Él me había reconciliado consigo mismo, que esa era su voluntad y la llevó a cabo, entonces allí yo me sé en paz con Dios y comienzo a caminar en todas las áreas de mi corazón, en todas las áreas de mi pasado, pero desde esta posición de victoria que tengo en Cristo Jesús, desde esta identidad que tengo con Él. Ahí es diferente. Amén. Carlos, ¿qué le dirías, ¿no?, a aquellas personas que están dentro de la iglesia y están luchando también con con el problema de identidad, ¿no?, o dentro de esos deseos, ¿no?, de homosexualidad, en hombres o en mujeres, evidentemente, ¿no? Si estás dentro de la iglesia, primero que sepas que tienes toda la libertad de decidir lo que quieres ser. O sea, hoy el mundo te dice, no sigues luchando, acéptate. Exacto. Realmente eres libre, que sepas que Dios no te obliga a nada, tú eres libre. Sin embargo, sé que si has estado luchando contra el pecado, has estado luchando la batalla incorrecta. El pecado el Señor lo venció en la cruz. Romanos 6:6 dice que Él rompió el poder del pecado en nuestras vidas. Entonces, si estás luchando contra pecado, es porque estás luchando la batalla incorrecta. El punto no es el pecado, es la incredulidad. Tu verdadero enemigo es la incredulidad, es lo que no conoces acerca de la verdad. Es que estás luchando contra algo que Él ya venció porque no sabes que Él ya lo venció. Estás luchando contra el pecado porque no comprendes que Él ya venció el pecado. Estás luchando contra la carne porque no comprendes que en la vida, en el espíritu, hay libertad sobre la carne. Estás luchando contra el enemigo porque no comprendes que con el escudo de la fe, de lo que Él ya hizo por ti, eres libre para vivir sin los ataques del enemigo. Allí está tu victoria. Eres libre, pero no lo sabes. Estás luchando la batalla incorrecta y creo que el libro te puede ayudar. Qué bueno. En el libro también hablas, ¿no?, de la concupiscencia, ¿no? Ay, ese tema me encanta. Y igual que a mí, de verdad. Porque lo había entendido muy mal. Muy mal. ¿Qué nos puede decir brevemente? La concupiscencia... Santiago creo que habla. Santiago 1:15. 1:14-15. ¿Qué pasa? Que de hecho, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Comienza... Exacto. Ahora, ¿qué pasa con la concupiscencia? La palabra concupiscencia en griego es epitumia. Epitumia aparece 37 veces en el Nuevo Testamento. 32 veces aparece acompañada de algo negativo. Y algunas pocas veces aparece sola. Cuando aparece sola, realmente se traduce como algo neutro. Es decir, la concupiscencia, o mejor dicho, la epitumia es un deseo ardiente. Un deseo ardiente es algo neutro. Puede ser un deseo ardiente para hacer lo bueno o lo malo. Como el carro, como el dinero, como el internet. Puede ser utilizado para lo bueno o para lo malo. ¿Qué pasa? Que en este versículo de Santiago es traducida como algo malo, pero allí ella aparece sola. Entonces, a Jesús se le traduce como algo bueno, a Pablo se le traduce como algo bueno, pero a nosotros se nos traduce como algo malo sin que necesariamente la palabra esté acompañada de un adjetivo negativo. Entonces, cuando yo lo voy un poquito más a fondo, me doy cuenta que la palabra epitumia allí solamente está diciendo, cada uno es tentado cuando su propio deseo ardiente es seducido a hacer lo malo, pero no quiere decir que sea malo en sí. Entonces, dice, se le pone como un anzuelo con una carnada. Cuando un pez muerde una carnada, lo hace pensando que es comida. Él no ve el anzuelo. Claro. Si el pez ve el anzuelo, no va a morder la carnada. Entonces, ahí él está diciendo, cada uno es tentado cuando su deseo ardiente es seducido como con una carnada. Muerde pensando que está haciendo algo bueno y ya cuando mordió ya es muerto. Entonces, cuando yo entendí esto de esta manera, dije, ok, entonces no hay un deseo malo en mí naturalmente. Entiendo que realmente tú me cambiaste la naturaleza, Señor. Pero entiendo que allí dice que este deseo mío puede ser llevado a hacer lo malo, pero no es malo en sí. Ya eso me dio libertad. ¿Y qué pasa? Que cuando entendí eso de esa manera dije, quiere decir que puedo descansar aún más en tu perdón y en tu resurrección en mi vida. Pero a fondo lo explico en el libro porque es un tema que ha sido muy controversial. El libro hay que leerlo, ¿eh? Inexplicable. Ese libro, el libro hay que leerlo. Ese libro es realmente para ayudar a las personas a creer correctamente y a descansar en lo que el Señor ya logró. Sí, estamos terminando, Carlos. Tengo muchas preguntas, pero ya el tiempo se nos va. Bueno, aquellas personas que puedan decir, bueno, es que yo soy homosexual y ¿qué me hace? ¿Me atraen los hombres? ¿Y qué pasa? ¿La hacemos salir? Si estás en la iglesia, si eres cristiano,
yo te recomiendo que profundices más en la verdad de la cruz y la resurrección, que no te alinees a tus pensamientos, que no sometas la palabra, o mejor dicho, que no dudes de la palabra por causa de lo que sientes, más bien duda de lo que sientes por causa de la palabra. Más bien somete lo que sientes a la verdad de la palabra. El libro te puede ayudar muchísimo. Ahora, si estás en el mundo y te sientes, y eres libre y te sientes homosexual, eres libre de serlo. A ti lo que te recomiendo es que tengas deseo, más bien, que tengas un encuentro con el amor de Dios por ti y que se sea revelado la verdad, el amor de Dios por ti en Cristo Jesús. Es lo único que deseo por ti. No te deseo que cambies, que no hagas nada. Solamente enfócate un día en conocer cuánto Dios te ama en Cristo Jesús. Carlos, una última pregunta, ¿no? Estamos, evidentemente, ¿no? La Iglesia, estamos siendo bendecidos, ¿no? Por tu testimonio, que creo que estás compartiendo por muchísimos lugares de España, ¿no? No sé si en otros países también. Vengo de Londres, de hecho. Ajá. Hay bendición, pero ¿estás sufriendo también algún tipo de, por internet, de persecución, de palabra? Pero ya estoy acostumbrado, ya tengo la piel gruesa. Muy bien, bueno, pues... Y realmente la gente que me ataca porque piensa que yo soy uno más del montón, señalando que tú eres un pecador, que vas a ir al infierno, cosas por el estilo. Piensan que yo soy homófobo y realmente no lo soy. Claro. Yo tengo amigos homosexuales, los bendigo, oro por ellos, los abrazo y poco me importa lo que estén haciendo. Realmente... Sí. Para mí, homosexual, heterosexual, y esto lo voy a decir acá, espero que no me vayan a editar el video. Sí. Yo sé que no es usted, pero lo voy a decir. Para mí, ningún, y esto lo voy a decir así, ningún homosexual va al reino de los cielos. Ningún homosexual va al cielo. Los heterosexuales tampoco. Al cielo solamente van las nuevas criaturas, y al infierno solamente van aquellos que no creyeron en lo que Jesús hizo por ellos. Por eso que la persona sea homosexual o heterosexual poco importa. Claro. Lo que importa es cuando tiene la revelación del amor de Dios por ella en Cristo Jesús. Eso es lo que importa. Si uno se quita de los ojos la etiqueta, o si uno deja de ver a las personas en función de su sexualidad y los ve como seres humanos dignos de aquel mensaje de salvación por el cual Jesús murió, entonces uno los va a ver diferente y los va a llevar a ese mensaje de salvación sin pensar en lo que estén haciendo. De hecho, Pablo, ¿no? Como tú bien has comentado, y la palabra dice, ¿no? Esto erais alguno de vosotros. Y ahora habéis sido justificados, lavados por el nombre del Señor y el Espíritu. Pues nada, Carlos, se fue el tiempo y gracias de verdad. Espero que el Señor te siga usando, te siga dando esa palabra y que sigas llevando a muchos corazones. Por último, aquellas personas que quieran comprar el libro de Inexplicable, en Amazon está disponible. En Amazon está Inexplicable. Bueno, pues algunas últimas palabras que quieras comentar a la audiencia. Si te encuentras en la misma situación en la que yo me encontraba, solamente te deseo que puedas rendir tu corazón, rendir tu vida y dejarte guiar por su verdad. El diseño original para mí no es hombre y mujer y forzarse a que te gusten las mujeres. Para mí el diseño original real es volver al Padre en Cristo Jesús y dejarse guiar en esta nueva vida por Espíritu Santo. En la caída, la separación no fue entre el hombre y la mujer, fue entre la humanidad y Dios. Cuando volvemos al Padre en Cristo Jesús y nos dejamos guiar por Espíritu Santo, volvemos al diseño original. Gloria a Dios. Amén. Carlos, una vez más, gracias por todo. Gracias. Pues, querido amigo de Ventana Evangélica, hemos tenido un testimonio hoy inexplicable. Que el Señor os bendiga y nos vemos próximamente. Un abrazo para todos.